Hola, le damos la bienvenida a todas las personas que están sintonizando, van a sintonizar este video podcast, esta conferencia, entrevista, como ustedes quieran llamarle, a esto que constantemente estamos realizando en ¿Por qué filosófico? El día de hoy estamos con Gregory. Gregory, ¿cómo estás? Todo bien, Dani. Emocionado de esta conversación. Wendell ya es un viejo conocido, ¿verdad? Y sabemos que va a ser bien interesante. Sí, sí. Bueno, ya te anticipaste con el invitado del día de hoy. Hoy tenemos al doctor Germán Wendel Angulo. Una particularidad es que Wendel ha sido profesor nuestro en la carrera, entonces ha sido un maestro recurrente para Caray. nosotros dentro de nuestra formación en filosofía. Germán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Dani, gracias Gregory, gracias por haberme invitado a esta actividad. Bastante contento, bastante emocionado y esperando que todo salga de la mejor manera posible. Excelente, excelente. Me gustaría que te presentaras, ¿verdad? Porque bueno, al menos aquí localmente en el país, en las escuelas de filosofía, sos un personaje bastante conocido, pero me gustaría que te presentaras a partir de tu trayectoria en filosofía eh, y bueno, todo lo que has experimentado durante todos estos años. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, mi nombre es Herman Wendel. Tengo un posgrado, un doctorado propiamente en estudios latinoamericanos, una maestría en filosofía y una licenciatura en filosofía por parte de la Universidad Nacional y la parte de la Universidad de Costa Rica. He trabajado prácticamente en todas las universidades del país. He participado en cerca de 16 congresos o actividades académicas desde Chile, México, Cuba, Panamá, etcétera. He publicado alrededor de 18 ensayos en este momento. Todavía sigo produciendo, todavía sigo escribiendo. Este año se publica el segundo de los libros, lo cual para mí es muy satisfactorio porque publicar un libro en Costa Rica es bastante difícil, ¿no? Digo yo, un libro de filosofía en Costa Rica es muy difícil. Se puede publicar poesía, cuento, otras cosas fácilmente, pero filosofía es muy difícil. Así que muy contento de haber hecho este logro. Además de esto, desde 1995, imagínense ustedes, ya prácticamente 30 años, escribo en el semanario Universidad artículos de periodismo filosófico, que ellos lo llaman de esa manera, que ha sido bastante satisfactorio, ha tenido una gran repercusión, me ha dado pues, un cierto protagonismo y un cierto respeto a nivel académico. En este momento me encuentro solamente laborando para la Universidad Nacional y para la Universidad Estatal a Distancia, y ahí hasta que sencillamente ya no se puede seguir adelante, pero por un momento eso sería básicamente parte de mi currículum vitae. Wendell, que dicha que acotabas como la trayectoria que has tenido, ¿verdad? Porque muchos te identificamos por las nociones políticas, las discusiones políticas en las que estás inmerso o normalmente los cursos que diseñas, los discursos que normalmente estás manejando. Y por eso te traemos el día de hoy, ¿no? Porque, bueno, hoy tenemos una conversación bastante política y es precisamente hablar un poco acerca de todo este auge del, si se puede llamar de esa forma, ¿no? Esta especie de realce que ha tenido la derecha o el neoliberalismo en América, en el mundo. Pero bueno, vamos a centrar la conversación en América. Claro. Entonces, a partir de eso, te formulamos la primera pregunta, ¿no? Para empezar un poco con el diálogo y la primera versa sobre qué te parece este auge, ¿no? De estos gobiernos de derecha, no liberales, si se les puede llamar de esa forma, o vos cómo los identificás, Ah, Wendell. ah. Bien, primero que nada, en un artículo mío, un ensayo mío publicado el año pasado que tuvo bastante resonancia, planteo que nos encontramos en un contexto histórico de transición liminar, donde, es decir, donde todavía no hay una definición última entre dos estructuras de poder geopolítico internacional. Poder geopolítico occidental, que luego de la disolución de la Unión Soviética tuvo características de ser unipolar,
Y luego de la globalización, pandemia y demás, vemos la aparición de una nueva alternativa, en donde se encontraría los BRICS, que representa lo que llamamos un poder geopolítico multipolar. Dentro de ese escenario existen entonces en las diversas regiones en el sistema mundo capitalista sitios de tensión, donde vamos a ver ante la irrupción de agentes de geopolítica multipolar, China, Rusia y demás, una reacción por parte de los residuos del poder político unipolar, particularmente Estados Unidos. Eso ha significado, en el caso de América Latina, una reorganización sumamente agresiva de la derecha latinoamericana. Y en esto hay que hacer una diferencia, porque no se puede hablar rápidamente o ligeramente de derecha en América Latina como derecha en Europa. Hay una diferencia enorme. Y tal vez la más evidente es el tema del nacionalismo de la derecha europea, que no sucede en América Latina porque en América Latina el tema del Estado Nacional no está en cuestión, como sí lo está en Europa. ¿Eh? Y por tanto no es obligatorio a los grupos de poder plantearse la recuperación del poder nacional, del control, de la hegemonía del control nacional, como sí lo es para Europa. La derecha en América Latina, bueno, tenemos claro esto. La noción de derecha y de izquierda aparece históricamente en el contexto de la radicalización de la Revolución Francesa, periodo jacobino, donde los partidarios, todos lo sabemos, de Robespierre, en la Asamblea Nacional se ubican, ¿sí?, a la izquierda, y los partidarios del viejo y tradicional poder monárquico se ubican a la derecha. Eso hace inmediatamente por un juego histórico que los planteamientos conservadores sean inmediatamente identificados como derecha. Y eso sería la primera característica de lo que llamamos derecha, conservadurismo. Sin embargo, en América Latina el fenómeno de la derecha aparece posteriormente, ya entrado el siglo XIX, como reacción de los sectores oligárquicos y latifundistas al proyecto de renovación, al proyecto de modernización que los liberales ejecutaron prácticamente en toda América Latina. Esa reacción tuvo una característica particular. Fue la de apelar a la moralidad de la cristiana colonial católica como un mecanismo para apaciguar los conflictos sociales y llamar a la estabilidad social. Una característica de la derecha en América Latina es que es una derecha que tarde o temprano apela a elementos de moral cristiana. Con ese mismo mecanismo, apelar a la conducta cívica piadosa, que se extrae directamente de la conducta piadosa del feligres católico colonial, no el cristianismo católico actual. Y eso hay que manejarlo diferente. Y junto con eso hay algunos otros elementos que ya van a tener también característica de la derecha latinoamericana. Por ejemplo, a partir de 1960, la derecha latinoamericana es pro-imperialista, pro-estadounidense, incondicionalmente. Estamos hablando del desarrollo de las experiencias de Arévalo y Arbenz en Guatemala, de la experiencia triunfante de la Revolución Cubana, que abre el periodo contemporáneo en la historia latinoamericana, por cierto. Es ahí donde se empieza el periodo contemporáneo propiamente para América Latina. Y eso hace que Estados Unidos necesariamente tenga que lanzar una agresiva política de recuperación del control de todas estas áreas, apelando a esos sectores oligárquicos, latifundistas, y permite finalmente una primera fase de organización que desgraciadamente desembocó en el periodo de dictaduras. La derecha de América Latina tenemos que entender una cosa. La derecha en América Latina no tiene un único proyecto político, una única posición ideológica. Vamos a ver que puede haber una derecha, antigua derecha latinoamericana, pro-oligárquica, pro-latifundista. Hay otra derecha históricamente que es pro-dictatorial. Hay otra derecha neoliberal, terriblemente neoliberal en última instancia. Y hay una derecha también pro democracia electorera. Y en eso permítame hacer una diferencia.
La democracia, en principio, no la vieja definición de democracia, sino la democracia como debería actuar en el mundo contemporáneo, en el mundo postcontemporáneo, debe implicar la participación activa de masas en la agenda política del gobierno, del pueblo en la agenda política del gobierno. La derecha apela no a ese tipo de democracia, habla en esos términos, la habla en términos de democracia electorera, es decir, de participación en procesos electorales. ¿Cuál es la función que tiene para la derecha el manejar ese concepto de democracia? Que restringe la participación política del pueblo sencillamente a un periodo muy corto de tiempo, tan corto que no permite la incidencia de los intereses populares, intereses de las mayorías excluidas, y de alguna forma marginalizadas en la agenda del gobierno, siendo entonces que la posición dominante en la agenda es definitivamente la posición de los sectores privilegiados de la burguesía, de la nueva burguesía y demás. Ahora, si la derecha es tan móvil en América Latina, tenemos también que entender que a partir de la reorganización de la derecha latinoamericana que se da tras la primavera socialista, de los gobiernos socialistas y progresistas, ya sea los gobiernos de Lula en Brasil, el gobierno de Evo en Bolivia, la Revolución Ciudadana de Correa en Ecuador, por supuesto el experimento de socialismo del siglo XXI, de Chávez en Venezuela, etcétera, etcétera. Tras ese periodo, y bajo intereses específicamente de recuperar la hegemonía estadounidense sobre el área Caribe y sobre América Latina, Estados Unidos favoreció la reorganización de sectores de derecha, de sectores alternativos de derecha, apelando en principio a la figura del presidente argentino Macri, que es el punto, el eje de reorganización de la derecha en América Latina. Es a partir de Macri, contando con fondos, perdón, lo que pasa en vivo, contando con fondos de la AID, la USA, de la AID, contando con mecanismos políticos de manipulación de la información, contando con la injerencia de las embajadas dentro de los estados nacionales, que identifica inmediatamente a aquellas personas dentro de los gobiernos que son fácilmente corrompibles. Entonces, luego de la primavera socialista, la primavera progresista en América Latina, los intereses geopolíticos unipolares de los Estados Unidos buscan la reorganización de la derecha, se apela entonces a figuras claves. La primera de esas figuras fue Macri en Argentina. A partir de Macri aparecen figuras como la de Temer y Bolsonaro en Brasil, como la de Piñera en Chile, etcétera, etcétera, hasta llegar a las formas actuales de derecha ya en el poder, que no son necesariamente o únicamente neoliberales, sino aparecen como anarcocapitalistas, que es el caso de Milei. En Costa Rica hay un fenómeno muy interesante con el gobierno del presidente Chávez, el gobierno actual, y es que este presidente absolutamente neoliberal, con un estilo de gobierno que yo le llamo gerencial y no populista, porque en eso hay que tener un inmenso cuidado. En Costa Rica se le dice populismo de manera muy ligera y carente de alguna forma formación en filosofía política. Se le dice populista a un sujeto sencillamente que repite el dicharacho de la masa. Entonces, si yo digo es bueno el culantro, pero no tanto, soy populista. Eso no es así en forma estricta. El populismo es un fenómeno, primero que nada, surgido en Rusia, la Rusia prerevolucionaria, tiene una serie de características fundamentales. Y a América Latina se le agregan otras, por cierto. La primera característica es el clarísimo antielitismo. Un antielitismo que no significa hablar como habla el populacho, hablar como habla la masa, hablar como se habla en el mercado central. Eso no es, justamente. Lo segundo característico del del populismo es el nacionalismo. Es un extraordinario nacionalismo. A eso se le agrega en América Latina la promoción de un asistencialismo, eso se llama América Latina,
aquello era Europa, en América Latina se le agrega la promoción de un asistencialismo como un mecanismo también de mediatizar los conflictos sociales y por supuesto en algunos casos de América Latina se le agrega el antiimperialismo. Entonces, por decir nada más o utilizar las palabras que utiliza la gente en el mercado, no soy populista. Soy populista, efectivamente, sí, en mi práctica gubernamental o en mi práctica política articulo esas características específicas. Así que yo no estaría de acuerdo con muchos otros, a diferencia de otra enorme cantidad, por cierto, de llamar a Chávez populista. Chávez más bien desarrolla un gobierno de carácter gerencial muy hábil, donde trata al pueblo como el capitalista trata al empleado. El capitalista actual no trata al empleado como esclavo, ¿estamos claros? Trata al esclavo como colaborador, trata una relación horizontal. Y eso es efectivamente lo que ustedes ven con el gobierno de Chávez. Pero Chávez, desarrollando ese tipo de tratamiento hacia el sector dominado, hacia el empleado, o sea, hacia la masa de la población, le agrega un... Escucha. Wendell, no se te escucha. Lo llevó al callejón de salida de enfrentar a otros sectores burgueses. Entonces observamos una lucha interburguesa que coloca a Chávez como todo lo que se le dice en ese momento a través de los distintos medios de prensa. Lo único que se recupera de eso es que sí, necesariamente hay una característica de Chávez que es el proceder autoritario. Ese proceder autoritario está limitado a la institucionalidad costarricense y en ese sentido Chávez está logrando una fusión muy interesante con el antiinstitucionalismo que desarrolla el anarcocapitalismo en Argentina, caso de Milei, con el neoliberalismo, porque ese antiinstitucionalismo es el mecanismo que a nivel político está utilizando para poder superar las resistencias a la aplicación irrestricta del modelo neoliberal que quiere llevar o que quiere ejecutar, resistencias que provienen de los residuos del anterior estado de bienestar social costarricense. Entonces necesita desacreditar la Asamblea, necesita desacreditar Contraloría, necesita desacreditar la Caja. ¿Para qué? Pues va a vender la Caja, para vender el Banco de Costa Rica, para vender todas las instituciones costarricenses, ejecutar entonces su proyecto neoliberal. Así que hay que tener un inmenso cuidado. Chávez es una figura donde se fusiona el neoliberalismo con el anarcocapitalismo que se está desarrollando en América del Sur. Y eso tiene que darles a ustedes una pista que es muy importante, y es el proceder de la derecha. Si bien, les repito, como se lo dije un rato, la derecha tiene como parte de sus características un favorecer una concepción restrictiva de democracia, la democracia electoral, por aquella razón, sencillamente de que limita la participación o la integración de la población, del pueblo, en la agenda de gobierno, resulta que es profundamente antidemocrática. Tan antidemocrática que históricamente la derecha latinoamericana no le ha temblado la mano en sacrificar a un gobernante democrático o incluso sacrificar a un régimen democrático entero a favor de sencillamente una dictadura. Entonces eso debe tenerse un enorme cuidado, una posición pues que directamente se relaciona con ese manejo restrictivo del concepto de democracia electoral, reducida a lo electoral, que le permite efectivamente ese juego. Entonces, el contexto en el cual vemos la reorganización de la derecha a partir del 2000 es efectivamente ese contexto de recuperación de poder unipolar, que ya en ese momento estaba empezando a ser cuestionado en América Latina. Tiene como actor mediato la presencia de los Estados Unidos a través de embajadas, a través de medios de comunicación, a través de la Agencia de Desarrollo, recientemente cerrada por el gobierno de Trump. Y por supuesto va a tener de manera inmediata la participación de figuras claves. Macri, sigo insistiendo, es el punto, es la figura política punto de origen, de inicio de la hibridación.
hasta llegar hasta los fenómenos contemporáneos. Entonces, tenemos que entender que es en el escenario geopolítico actual, donde hay un conflicto todavía eliminar, todavía que no se resuelve entre el poder unipolar imperialista estadounidense y la posibilidad de la multipolaridad mundial, el esfuerzo de parte de los Estados Unidos y de parte de la derecha de retomar la posición hegemónica coincide directamente con los intereses de mantener el dominio estadounidense sobre el área Caribe, sobre América Latina, como fuente de materia prima o como lo hubiera dicho Reagan en su momento, como el traspatio de los Estados Unidos. Entonces, la derecha debe ser entendida en ese sentido, ¿no? Como parte de un proyecto de poder, un proyecto geopolítico de poder, con características muy particulares en América Latina. Wendell, para ir agilizando un poco la entrevista, pero igual versando sobre eso que nos contabas anteriormente, estos son matices como difuminados, ¿no? O sea, cuando vos lanzas conceptos como anarcocapitalismo, como conservadurismo, como neoliberalismo o liberalismo puro tal cual, se puede plantear que son la misma expresión de una sola cosa. En realidad, no, pero como que hacen en figuras políticas y movimientos particulares una intersección. No es lo mismo el anarcocapitalismo que el neoliberalismo, no es lo mismo el conservadurismo, por ejemplo, que posiciones fascistas o protofascistas, no es lo mismo. Sin embargo, en ciertos contextos históricos, en ciertas situaciones nacionales y actores, pues hace una intersección que nos obligaría a hablar en términos de universalidad concreta. Podemos hablar de la derecha en América Latina, pero tenemos que referirnos a la derecha latinoamericana, en un país latinoamericano particular para poder entenderlo. No se puede generalizar, eso es universalidad concreta. Ahora, tengan claro una cosa, ¿para qué sirve la caracterización de un rival político? A nivel académico, en la pedantería académica de muchos tipos que lo que buscan sencillamente es llamar la atención por su extravagancia, pues me dirá inmediatamente, pensando en algunos académicos de, pues algunos queridos colegas de otra parte, de otro lugar, bueno, y de nuestro mismo lugar, valga decirlo, ¿eh? Pues buscan sencillamente la caracterización política como un ejercicio académico. Y en términos de filosofía política, la caracterización de un actor político, ya sea un gobernante, ya sea un candidato, ya sea un movimiento, no tiene la función de saber quién es. Tiene la función, básicamente, de permitir su desarticulación política y de impedir su reestructuración política. Para eso sirve decir, bueno, esta es derecha neoliberal, esta es derecha narcocapitalista, esta es derecha conservadora, derecha cristiana, etcétera, 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 en América Latina. Para eso funciona. Sin embargo, de nuevo, hay que entender que no hay derecha pura, que vamos a encontrarnos de acuerdo a países concretos, articulaciones de anarcocapitalismo, neoliberalismo, cristianismo fundamentalista, bueno, neopentecostal. Si fuera pentecostal es más fácil de manejar, pero el cristianismo neopentecostal es muy difícil de manejar, o sea, muy difícil de mediatizar. Es muy difícil de matizar, Dani y Gregory, básicamente porque apela a emociones. Y si bien los procesos lógicos de razonamiento, de nuestro razonamiento, que definen nuestros argumentos y nuestras conductas, tienen como base primaria conceptos y categorías, categorías al viejo estilo kantiano, ¿eh? Pues también se piensa, se reflexiona, se razona a través de emociones. Y eso hace que en cierto terreno y en cierta situación particular, más que argumentos de razón, haya argumentos de pasión. Y eso es lo peligroso con los neopentecostales. Lo que nos lanzan son argumentos de pasión. Y la pasión es realmente destructiva. Porque no se puede apaciguar la violencia de la pasión. Si bien el riesgo de la violencia de la pasión es que produce prácticamente muerte, en ese transcurso en el cual el actor violento pues se disuelve, desaparece, decae,
afecta a una gran cantidad de personas, afecta a una gran cantidad de seres humanos que no debería afectarse. Entonces hay que tener un inmenso cuidado. Por lo demás, muchachos, tengan en cuenta una cosa: no ha habido gobierno más corrupto de derecha, perdón, gobierno de derecha más corrupto en América Latina que los gobiernos cristianos. Han sido terribles, han sido terribles. Básicamente porque su cristianismo llega hasta donde aparece el bolsillo. Profundamente intolerantes. Vimos con el caso del golpe a Evo Morales como un actor político de derecha cristiana, pues prácticamente persiguió literalmente todo lo que fueron los residuos del Estado Plurinacional boliviano. Y por supuesto vimos también cómo esta misma señora prácticamente pues termina en la cárcel por corrupción. Entonces hay que tener un inmenso cuidado. De nuevo les insisto, hablar de la derecha en América Latina necesariamente debe hablarse en forma concreta, en forma de universalidad concreta. Derecha, pero derecha en un país específico, con características articuladas en ese país, que pueden ser múltiples, pero que siempre, en esto sí, por eso podemos hablar en términos generales, especificando la derecha, sí hay ciertos rasgos comunes de la derecha en América Latina, sí hay ciertos rasgos. Uno de ellos, indudablemente, es que como la derecha latinoamericana, a diferencia de la derecha europea, no es nacionalista, la derecha latinoamericana es proimperialista. Además de proimperialista, pues obviamente es clasista. Es un discurso clasista, es una posición clasista. Se dirige entonces a defender los intereses de la clase dominante. En este momento, los intereses de la clase dominante, no necesariamente política, pero sí económicamente dominante, se asocian definitivamente al concepto de mercado. Y una característica entonces que va a tener la derecha latinoamericana es su oposición a cualquier intervención del Estado sobre el mercado, lo que significa inmediatamente su oposición a cualquier intervención de una agenda política que no sea necesaria, exclusiva y necesariamente de carácter económico o economicista, porque sencillamente desde el punto de vista del discurso de la derecha, eso deteriora el ambiente de inversión, limita en última instancia la capacidad que tiene los sectores dominantes, los sectores burgueses capitalistas, de sacar ganancia o explotar a la población. De hecho, uno de los... Wendell, perdón. Wendell, a propósito de eso, ¿no? Lo de sacar ganancias, a mí me parece importante como desarrollar un poco en esta cuestión el tema de los discursos, de la popularidad de este tipo de discursos, ¿no? Que me parece que va de la mano con esto, y contrastarlo con los discursos de izquierda. ¿Te parece que los discursos, si es que eso existe, ¿verdad? Porque aquí estamos como en terrenos como pantanosos muchas veces. ¿Te parece que los discursos en derecha están ganando mucho más o son más populares y los discursos en izquierda tienden a ser impopulares? Eso está ocasionando esto. No impopulares, sino carentes de resonancia. Y es un fenómeno un poco complejo. Pero es que eso los hace impopulares, Wendell. Eso los hace impopulares. No, los hace populares no dentro de nuestros nichos académicos, tal cual. No, los hace risibles, Okay. Hay que entender una cosa. Básicamente, tras el periodo de aplicación irrestricta del neoliberalismo, hubo una reacción latinoamericana. Surgieron los movimientos de los Sin Tierra, el Foro Social Mundial. Surgió una alternativa, una primavera socialista, que llevó a una reorganización de la derecha, efectivamente ya lo hemos dicho, y a partir de ahí la izquierda, que se queda relegada a un segundo plano, bajo el efecto directamente que se acaba el proyecto bolivariano, por ejemplo, en Venezuela, bajo el efecto de que Cuba no puede de alguna manera recuperar el protagonismo internacional que tenía previamente, bajo el efecto básicamente de los bloqueos, y por supuesto de la pérdida de los bloqueos económicos a distintos países progresistas o francamente de proyecto socialista, y por supuesto bajo el efecto terrible de la pérdida del horizonte histórico que se padeció en la izquierda tras la disolución del socialismo histórico, la disolución de la Unión Soviética, la izquierda se relegó a otro tipo de política,
dejó atrás la política de la lucha de clases, que daba característica, que daba beligerancia, que daba posicionamiento, que se tiraba a la calle, por una política de género, una política de medio ambiente, una política de derechos de animales, qué sé yo, ¿no? Y aquí a final de cuentas, sencillamente, la dejó aislada frente a una derecha que logró, a partir, por ejemplo, de, en el caso de Costa Rica, los programas de ajuste estructural, que logró transformar la base del sector trabajador costarricense, que estaba en el sector público, hacia el sector privado. En el sector privado, ¿qué es lo que pasa? El sector privado no tiene derecho a salario escolar. El sector privado no tiene derecho a subvención médica. El sector privado no tiene alternativas de pensión. El sector privado tiene muy poco salario, es decir, está marginalizado. ¿Estamos? ¿Qué pasa con este sector marginalizado que va a tener una expectativa de pensión de 100,000 colones o de 150,000 colones? Y escucha que hay un carajo que, desarrollando su actividad laboral en el marco de lo que quedaba del viejo estado de bienestar, tiene una pensión de 2 millones de pesos, ¿qué reacción tiene? Sentir desprecio, sentir simplemente desprecio por ese carajo de una pensión de 2 millones de pesos, que tiene vacaciones, que él no tiene vacaciones en el sector privado, que tiene aumentos anuales jugosos, bueno, los tenía, que tenía aumentos anuales jugosos, que tenía una política que era, en última instancia, efecto de una política de fortalecimiento de la clase media, y él, que ahora está marginalizado de todo esto, está marginalizado de salud de calidad, está marginalizado de educación de calidad, está marginalizado de derechos incluso a la huelga. Recuerden que el sector privado no tiene huelga. Y ahora, ¿qué pasa con ese trabajador del sector privado que ve, por ejemplo, que los maestros salen a huelga, a protestar? Inmediatamente reacciona con desprecio y dice: qué montón de vagabundos, qué montón de privilegiados, qué montón de esto, qué montón de aquello. ¿Qué es lo que hace que el discurso de la derecha sea tan efectivo? Que responde directamente a las condiciones materiales de ese sector, de esa masa de población excluida y marginalizada de lo que antes eran derechos del estado de bienestar. Con ese tipo de discurso, inmediatamente la gente se identifica con el actor político, se identifica con el proyecto y tiene un respaldo enorme, y eso es lo que sucede. Por eso es que el discurso de derecha es tan efectivo, porque se dirige a una población, una masa de población marginalizada y excluida del bienestar social, que había sido desarrollado bajo otro concepto de Estado, pero que ahora, pues, sencillamente desarticulado, se ve como un privilegio. Y recuerden una cosa, como cualquier persona, ¿qué actitud tengo yo como persona ante un privilegio? Me parece repugnante. Y si aparece un tipo que me dice la repugnancia de un salario de 3 millones de pesos, y yo que tengo un salario de 150,000 pesos, digo: ¿y sí qué montón de desgraciados? Vamos a echarlo, ¿no? Que los magistrados esto, que los profesores universitarios, que esto, que aquello, etcétera. Que qué barbaridad. No, si la barbaridad no es esa. La barbaridad es que ese pobre trabajador de sector privado no tenga derecho a una pensión grande, no tenga derecho a vacaciones, no tenga derecho a cesantía, no tenga derecho a salud de educación, no tenga derecho a salud, de calidad, de educación de calidad, no tenga derecho a lo que realmente debe tener derecho, que es a la dignificación integral como ser humano. Entonces la derecha apela a eso. Y si le agrego todavía otro elemento en la intersección ideológica de la derecha, que es apelar a valores de moral cristiana, pero no moral cristiana actual, sino moral cristiana católica, ultraconservadora, de un lado, o moral neopentecostal, ultra emocional, tengo un cóctel maravilloso a nivel político. ¿Ok? Vamos a decirlo de esta manera, me permite la expresión: estoy hecho una desgracia.
Necesito algo que me emocione, que a través de la emoción me lleve a olvidar la miseria que estoy viviendo, y me calzan con ese discurso de hablar en lenguas, de esto, de aquello, de las tonterías neopentecostales, pues calza bien. O me llevan a un discurso sencillamente de moral católica colonial tradicional, en el cual yo debo soportar para ganar el cielo, y también me calza muy bien. Tengo de alguna manera pues un consuelo que frente a la miseria de mi vida me da la esperanza de, no sé, ¿qué esperanza le da? Pero en fin, nada. Frente a eso, pues desgraciadamente, muchachos, la izquierda, abandonando la política de lucha de clases, pues ha abandonado la posibilidad de su protagonismo, ha abandonado la posibilidad de posicionarse políticamente, y más bien hace ridículo, porque el grueso, pensémoslo en Costa Rica. Costa Rica tiene dos características. Es políticamente de derecha y culturalmente conservador. Eso no es inevitable. Tendrá que desaparecer la generación actual, de el rango etario actual que está en el poder, para que Costa Rica cambie radicalmente. Pero todavía la parte dominante pues tiene esa característica, ¿no? De personas o de seres humanos que reaccionan frente a discursos de género, frente a discursos de derechos de animales, frente a discursos de aquello, como algo ridículo. Que puede hacer que el discurso de reivindicación de género sea correcto, sí, pero de acuerdo a las características culturales de Costa Rica es absolutamente absurdo. No tiene ninguna resonancia, más bien aísla. Y es fácilmente aislable por parte del sector de derecha que, reconociendo la tendencia de la masa del pueblo, reconociendo en última instancia las condiciones culturales e ideológicas y políticas del pueblo costarricense, habla en términos de lo que el costarricense quiere oír y acepta oír. Y eso, pues básicamente, bueno, ha hecho que la izquierda actual, vamos, no sea izquierda, eso no es izquierda, o por lo menos no es izquierda socialista. Son liberales progresistas, a lo más. No son socialistas. Y como liberales progresistas, pues en última instancia, les insisto, ya no hay conciencia de clase, ya no hay proyecto político postcapitalista, y eso es interesantísimo en esta izquierda. No tienen proyecto político postcapitalista. Nada más tienen reacción a una agenda inmediata. La agenda es una reacción a situaciones de inmediatez. Eso es todo. Claro, esa reacción vista de alguna manera en contraposición a las características de la masa popular marginalizada, masa popular excluida, produce que la izquierda cada vez esté más aislada. Que ese sector progresista aparezca cada vez más aislado. Entonces, la derecha, a final de cuentas, está logrando efectivamente que todas las reivindicaciones actuales de dignificación sean sencillamente modismos ridículos. Y va a apelar a eso. Y si no apela a eso, recuerden una cosa. La derecha además tiene en América Latina mecanismos extraordinarios de recuperación de protagonismo. Uno de ellos, muchachos, es lo que se llama el lawfare. Hace poco participé con los compañeros colombianos en una discusión sobre el tema de las guerras jurídicas, del lawfare, que es un mecanismo brillante para eliminar a un rival político e impedir su articulación política. Es utilizar el sistema jurídico sencillamente de una manera sumamente corrupta y cuestionable para sacar del poder a un actor particular, o bien para impedir que un actor particular llegue al poder. Entonces se puede utilizar perfectamente el lawfare, se puede utilizar el marco jurídico para anular políticamente a un rival. Y eso lo hace muy claramente la derecha. Y eso agrega un elemento interesantísimo que en América Latina se ha puesto muy, muy en boga, que es el recurso de la posverdad. La posverdad básicamente no es, como uno hubiera dicho hace unos años, una manipulación ideológica de la realidad,
La posverdad es más bien una organización de la realidad para provocar una reacción emocional. Y recuerden que en términos de las condiciones de razonamiento humano, los procesos de razonamiento humano van a responder no solamente a conceptos y categorías, sino también a emociones. Entonces ustedes se han tratado de pelear con una novia enojada. ¿Cómo se le vencen los argumentos? Y uno diría, es que no está pensando. No, sí está pensando, pero está pensando desde condiciones de mediación emocional, no desde condiciones de mediación conceptual o categorial. No es que dejó de pensar, no es que dejó de deducir, inducir, hacer inferencia y demás. Es que las condiciones básicamente que median esos procesos lógicos son alternativas, son alternativos. En el caso particular de la posverdad, apela al desarrollo de emociones para lograr incidir en procesos de reflexión, provocando conductas, argumentos, valoraciones ya definitivamente favorables al proyecto que está detrás de la manipulación de la comunicación de la posverdad. Entonces hay que tener clarísimo el enorme riesgo que implica esos dos mecanismos en América Latina y por supuesto, vamos, definitivamente no se puede dejar de responsabilizar a lo que, digamos, fue la izquierda, o a lo que se cree que es izquierda ahora, a los progres de ahora, como parte de la recuperación de la derecha. Prácticamente, si yo fuera de la derecha, financio a los progres. Me están haciendo juego. Y entre más hablan, más en ridículo quedan, más lejos de la masa excluida y marginalizada. Y por tanto, preparan a esa masa para que yo tenga la posibilidad de capitalizar en el concepto de una democracia electorera, que es lo que maneja la derecha, esa reducción electoral de la democracia, pues de capitalizar ese apoyo que me va a permitir, separando los intereses populares de la agenda del gobierno, pues aplicar la agenda que interesa a los sectores dominantes, que siguen siendo en este caso oligarcas, capitalistas, pro gringos, pro imperialistas, definitivamente. Wendell, yo creo que eso explica mucho esta tendencia que hubo hace poco de representantes como Chávez, ¿no? Milei, Trump, al atacar directamente este tipo de discursos, de reflexiones que se hacen en estas partes, ¿no? De las partes más progresistas. Pero me quedo mucho con estas declaraciones que hizo Milei y Trump acerca de la cuestión del género. De decir, de explicitar que en sus países o en sus leyes o en sus democracias iban a existir solamente dos géneros, ¿no? Y a partir de eso, bueno, se realizó como toda esa cortina de humo, en donde se hablaba más de eso que de otras cosas Claro. que son más pertinentes en esos países. Y si lo traemos aquí localmente con Chávez, pues esta cuestión de los planes de educación sexual, ¿no? Y esa parafernalia que se montaron en esa conferencia de prensa, en donde decían que básicamente esto, o bueno, satanizaban los planes de educación sexual. Pero me parece que a partir de esos ejemplos en específico, explican muchísimo eso. Y con eso te llevo como a la tercera pregunta, que versa sobre la cuestión de la polarización de los discursos en estas partes del mundo. Wendell, ¿cuándo entramos en esta cuestión tan radical? Porque si uno se pone a pensar bien esto es una pura radicalización de todo, ¿no? O te paras de este lado o te paras de este otro frente. Parecería muchas veces, ¿no? Pero me imagino que por allá eso se viene arrastrando hace muchos años. No, perfecto. Entendí una cosa. La política de género es sumamente cara. Y si lo que quiero, en última instancia, es proletarizar a la población, si lo que quiero yo es reducir la población a un trabajador del sector privado, no puedo de alguna manera generar la expectativa de un sistema de salud que cubra sus extravagancias, que cubra sus necesidades. No me es funcional económicamente el que haya una agenda de reivindicación de género que le daría a a todas las definiciones actuales, una cobertura social, una cobertura médico-social. Entonces no me sirve. Ahora, este fenómeno que estamos viendo, insisto, tienen que considerarlo dentro del escenario actual.
Un escenario que yo llamo postcontemporáneo, bueno, se le dice de cientos de formas ahora. Se está hablando ya de que no es el capitalismo neoliberal del siglo XX. Se está hablando, se los comentaba hace un rato, que hay un postcapitalismo, un hipercapitalismo que caracterizaría el momento actual. Es decir, tenemos que entender que ya no estamos en la misma época histórica del siglo XX, caracterizado por el conflicto, por el conflicto gringo-estadounidense, por el conflicto de la bipolaridad. Ya se superó muchísimo también la unipolaridad que siguió a la desarticulación de la Unión Soviética. A partir de la globalización y otros fenómenos surgen nuevas alternativas de poder geopolítico, multipolaridad, y en ese escenario donde hay una reacción del viejo privilegiado unipolar, en este caso es Estados Unidos, porque Europa ya se fue al diablo. Y la OTAN no le va a quedar absolutamente nada de tiempo. Si Trump efectivamente cumple la agenda, una agenda brillante, sumamente brillante, cumple la agenda, saca su ejército de Europa y Europa sencillamente, la unidad europea se viene al suelo. Y eso le sirve enormemente al capitalismo estadounidense, pero también le sirve enormemente a Putin, al capitalismo ruso. Y ahora que ustedes se dieron cuenta de lo gracioso que se repartieron Ucrania, tan se repartieron Ucrania que Europa está diciendo no acepto negociaciones de paz si no hay presencia europea. ¿Ya para qué? Ya quedaron totalmente desarticulados. Macron antes de la guerra decía que la OTAN era un cascarón, ya no servía. Después de lo que va a ser la derrota de la OTAN en Ucrania, después de lo que va a ser ya el acuerdo en firme, la repartición de Ucrania entre Putin y Trump, un juego absolutamente brillante, que fue absolutamente brillante la propuesta, pues sencillamente lo que vamos a ver es que la tensión liminar en el paso de los residuos de unipolaridad a multipolaridad van a aumentar, y eso va a provocar que Estados Unidos tenga que regresar a su patio trasero, como lo estamos viendo, en este neomonroísmo. Eso es muy jalado el pelo, porque no es América para los americanos estilo Monroe. Tiene unas complicaciones adicionales que hay que, en última instancia, pensarlas muy claramente para poder intentar mediatizarlas. Pero digamos sencillamente que Trump está redirigiéndose en el contexto de tensión entre la geopolítica unipolar y la geopolítica multipolar hacia América Latina, con una perspectiva neo-monroísta, digámoslo de esa manera, que todavía no es una buena caracterización, todavía hay algo que está mal, en todo caso, que no nos permite anular esa presencia. Tenemos que entender en ese contexto todos los fenómenos de la derecha, todos los fenómenos de la reorganización de la derecha y la reorganización de los discursos de derecha. América Latina no es una región aislada en el sistema mundo. Si bien, sí, efectivamente es un mundo de regiones, porque América Latina es bastante diversa, presenta fenómenos de desarrollo desigual y combinado en toda la región. Es tratada sencillamente por parte de los Estados Unidos, por parte del imperialismo estadounidense, como un todo, que va a ser manejado bajo una misma visión geopolítica, bajo una misma visión de poder. Eso puede generar, y en eso tengan en cuenta una cosa, eso le va a generar al gringo un problema enorme. Si seguimos las teorías modernas, las teorías actuales del imperialismo, que ya han superado aquella tontera de Negri y de Hart, que no hay imperialismo, o que el imperialismo se ve desterritorializado, que llevó a mucha gente a decir, bueno, si el imperialismo se desterritorializó, ya no hay imperialismo. Esa fue una imagen ideológica, un juego ideológico en el que cayeron Negri y Hart a partir de la globalización y el discurso del final de la historia. Hoy en día hay una recuperación, hay una preocupación por reentender el fenómeno del imperialismo. Surgen entonces las tesis de Harvey, las tesis de Postone, las tesis de Cox, y de la tesis de Cox me parece algo fundamental para entender en América Latina. Cox plantea que una de las características de un imperialismo realmente fuerte es la capacidad hegemónica a modo de Gramsci,
capacidad hegemónica cultural. Y eso no lo tienen los gringos ahora. La tenían cuando yo estaba pequeño. Cuando yo estaba pequeño. Cuando yo estaba pequeño, bueno, a mamá, yo les he contado a ustedes, a mamá le enseñaban inglés cantando el himno de los Estados Unidos. Estamos. El referente inmediato de democracia para Costa Rica era los Estados Unidos. El lugar que había que ir a conocer por lo menos una vez en tu vida, como si fueras musulmán, tenés que ir una vez a la vida a la Meca. Para el tico, había que ir por lo menos una vez en la vida a Disney, a Estados Unidos, a Nueva York y demás. Esa capacidad hegemónica de cultura, de posicionamiento hegemónico cultural, no lo tienen los gringos ahora. E intentando ahora mantener el patio trasero bajo una concepción de poder unipolar, van a enfrentarse directamente a múltiples resistencias. La primera que ustedes vieron fue la de México. Fue la de México, la de Claudio Sheinbaum. No por ser de izquierda, sino sencillamente porque ya no ven Estados Unidos un lugar de prestigio. Eso le va a costar muchísimo al gringo. Puede ser que bajemos la cabeza, porque vamos a bajar la cabeza. Los centroamericanos tenemos que bajar la cabeza. Panamá tiene que bajar la cabeza. Si Panamá no tiene ni siquiera moneda nacional. Ellos hablan de Balboa, pero todos se manejan dólares. ¿Qué pasa si el gringo sencillamente le suspende la llegada de dólares, le cobra impuestos por los dólares? Panamá se va a la basura. ¿Qué pasa si al gringo sencillamente se le ocurre invadir Nicaragua? Nicaragua se va a la basura. Costa Rica, si el gringo estornuda, a nosotros nos da neumonía. Aquí por el asunto sencillamente de sobrevivencia tenemos que bajar la cabeza. Y nuestro pueblo no tiene la gallardía del pueblo cubano. Nuestro pueblo no podría vivir un mes con bloqueo. Imposible que imagínate, imposible los cubanos que ya llevan cerca de 70. Pues, ¿qué se va a hacer? Se va a esperar sencillamente que aunque haya gobiernos progresistas, bastante difícil en Costa Rica, imposible en Costa Rica, muy difícil en el resto de Centroamérica, pero puede darse, tenga que plegarse el interés estadounidense, interés imperialista. Y aunque sean progresistas, van a tener entonces que caer en parte de la agenda de derecha. Va a dar lugar a un nuevo fenómeno. A gobiernos progresistas que responden a agendas políticas favorables a los sectores dominantes. Ya ha pasado, Wendell, ha pasado en América Latina, ya pasó en América Latina. Y eso es lo que puede hacerse en Centroamérica. Me gustaría ir por las demás preguntas, ¿verdad? Sí, pero ya se nos está yendo el tiempo, hombre. Sí. Me gustaría hacerte unas preguntas un poco más alejadas de este tema, ¿verdad? Que tienen que, bueno, igual está cerquita. Usted hace poco nos estaba comentando sobre la posverdad, ¿verdad? Sobre todas estas características que tiene la izquierda y la derecha y cómo estas parecen estar intentando luchar, intentando tomar el poder. Parece que es un ambiente muy hostil, parece que políticamente eso está muy dividido. Y como esto es sobre filosofía, me gustaría preguntarle, ¿qué puede realmente hacer la filosofía en un mundo políticamente tan hostil? Lo primero, tal vez, no estoy muy de acuerdo con vos en algo. Y es que si la derecha está de alguna forma tratando de posicionarse como actor, perdón, la izquierda. No, la izquierda lo que está haciendo es tratando de sobrevivir. No de posicionarse. No hay ningún esfuerzo. Posicionarse significaría cambiar la política de género, de medio ambiente, por una política de lucha de clases, como la que sucedió justamente en la vieja Costa Rica de los años 50, de los años 30 y demás. El sector progre actual, esa izquierda, que es un liberalismo progresista, ¿okay? Lo que está tratando es sobrevivir, simplemente sobrevivir, nada más. Ahora, el elemento que me decías vos de la posverdad, ¿no? De la posverdad. ¿Cómo enfrentarlo? Mira, yo creo que se los dije hace muchos años. ¿Para qué sirve la filosofía?
La respuesta se encuentra en la razón misma de su origen. La filosofía nació de una época de incertidumbre para enfrentar las incertidumbres de las distintas épocas. ¿Cómo se hace? Se hace aportando criterios de reflexión y juicio que me permitan a mí guiar mi existencia y superar los retos de mi vida. La filosofía tiene que aportar criterios de juicio que permitan, que fundamenten, que condicionen procesos lógicos de razonamiento que se van a reflejar en valoraciones y conductas. ¿Cómo se hace eso? Ah, carajo. ¿Vos sabes qué es lo que pasa con el filósofo costarricense? Porque eso no pasa en otros países de América Latina. Al filósofo costarricense le queda muy cómodo la academia. No sale a la calle. No hace lo que ustedes están haciendo, desarrollando mecanismos para llevar la filosofía más allá de la universidad. Miren cuántos filósofos costarricenses, bueno, no me echo flores, pero cuántos filósofos costarricenses intentan publicar algo que no sea de filosofía, sino aporte crítico al pensamiento, en periódicos, en noticieros, en lo que fuera. ¿Cómo se le llega a la masa? Bueno, ahora, en mi época, se le llegaba a la masa a través de la televisión, a través de la prensa, o sea, estamos hablando de los 80, ¿no? De mi generación 80. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se le llega? Mire, como ustedes están llegando, a través del internet, de los podcasts, de las redes sociales. Es decir, la filosofía tiene que aportar criterios de juicio, pero esos criterios de juicio tienen que llegar. ¿Y cómo se le va a llegar? A través de los mecanismos actuales. Pero esos mecanismos actuales tienen un problema. Y es que si hacemos caso a las tesis de que los grandes lugares de internet son feudos, también están condicionados. Es decir, si su opción crítica, eso hay que tener un enorme cuidado, pero su acción de aporte, de alguna manera, es vista como peligrosa, fácilmente lo censuran, los desaparecen. Porque ustedes no son los dueños ustedes no son los que mandan en la red. Lo mismo que sucede con la información, este mecanismo en particular está en manos de intereses de ultramultimillonarios con agendas políticas específicas que responden en el caso de Musk, de aquel, a la agenda estadounidense de recuperación de poder unipolar. Así que hasta ahí, ¿no? Por lo demás, estos lugares están gobernados por algoritmos. Y la máxima utilización del algoritmo va a ser justamente cuando se logre desarrollar un algoritmo electoral. Un algoritmo que produzca una tendencia electoral específica. Esa va a ser la cúspide. Casi que me voy a atrever a decirlo. Eso va a ser la cúspide de la inteligencia artificial. Cuando a través de inteligencia artificial se pueda definir un mecanismo de redes, de posverdad entonces, que dirija la opinión pública hacia una posición política única, específica, de acuerdo a los intereses geopolíticos y políticos nacionales, ¿okay? Vamos a decir, el alcance máximo de la inteligencia artificial se ha logrado. El alcance político máximo, ¿ok? No alcance de otra área, sino el alcance político, que definitivamente va a ser así. Ahora tengamos en cuenta que también cualquier elemento de aporte reflexivo, de aporte crítico que ustedes puedan dar, puede estar sometido también a un manejo de posverdad de parte sectores de derecha que podrían ver en la propuesta de cambiar la forma de pensar, de dar herramientas para guiar la existencia y para superar los retos de la vida, que podrían pensar en eso como un cierto nivel de peligrosidad en tanto desarrolla conflictividad social, podrían ser sometidos a manipulación emocional. O sea, que su mensaje sencillamente sea leído emocionalmente para provocar una reacción específica, una posverdad. Entonces, eso también, para eso sirve la inteligencia artificial, por cierto, sí, no es fácil hacerlo. Eso a mí me parece, digamos, este algoritmo que usted dice, a mí me parece un arma de destrucción masiva, ¿no? Lo que podría hacer es brutal, podría literalmente cambiar las balanzas de un país en meses, si no menos.
Y bueno, continuando con un poco con esta idea que usted nos está comentando sobre que la izquierda se ha ido individual. Yo entiendo como que la izquierda se ha ido individualizando, que antes era un bloque un poco más sólido y que poco a poco se desmoronó y ahora son como pequeñas facciones de un todo, ¿verdad? Más o menos así lo entiendo yo. Eh, a lo que usted nos ha comentado hasta ahora, ¿verdad? Ante este auge de la individualización de los problemas políticos, ¿de qué maneras, qué formas hay para crear o volver a una colectividad? Y le pregunto de una vez, ¿vale la pena crear esa colectividad? No es que vale la pena, es necesario. Es que simplemente es necesario. Es necesario cambiar el concepto antropológico que rige el pensamiento de derecha y por tanto que rige, caso costarricense, en la cultura nacional. Pensamiento antropológico que de alguna forma justifica la pobreza, la miseria, en la incapacidad, en la estupidez, en la falta, en última instancia, de iniciativa del pueblo. De hecho, mira, la forma más sencilla, permítame, la forma más sencilla de separar la izquierda de la derecha es apelando al concepto de pobreza. Para la derecha, la pobreza es una condición natural provocada sencillamente por alguna incapacidad específica. Para la izquierda, lo que fuera de realmente izquierda, no es actual, pero para lo que fue antes la verdadera izquierda, la pobreza era una distorsión social que se podía cambiar. ¿Qué diferenciaba una de la otra? El concepto de ser humano. Y es obviamente necesario cambiar el concepto de ser humano como una de las primeras condiciones, porque bajo un concepto reducido de ser humano, resulta que la derecha lanza el famosísimo eslogan, la empresa privada produce libertad, no el ser humano produce su libertad, sino la empresa produce libertad, y finalmente terminan repitiendo las palabras de Saint-Just, al enemigo de la libertad, ninguna libertad. Recuerden que puede hacer que la derecha se proclame democrática, pero es profundamente antidemocrática y se reduce sencillamente al electorero, solamente al electorero. Entonces es necesario entonces, es una tarea necesaria. El problema es que hay que luchar contra corriente. Eso significa en muchas ocasiones aislarse, pero recuerden en todo caso una recomendación hegeliana. Las nuevas ideas no se aceptan de inmediato, más bien se rechazan. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar que pase el tiempo. ¿Nos entendemos? Las generaciones mueren. Y no piensen ustedes ahora para ahora. Piensen para después. Tengan un proyecto de largo plazo. Proyecto de corto plazo se va a enfrentar a la resistencia, que es prácticamente imposible de vencer, muy difícil en el sentido de que es desgastante. Si se dirige esto hacia, ojalá, maecitos que están en quinto año, y que puede ser que se convoquen para filosofía o que se convoquen sencillamente para el pensamiento crítico en general, ahí está bien. Porque eso es cuando desaparezca la generación ultraconservadora o conservadora y de derecha costarricense, son el sector que va a tomar el poder generacionalmente, etariamente. Ahí estaría la incidencia. Ahora hay un problema. Gregory dice que la izquierda dispersa y demás. Mira, ¿cuándo no? ¿Cuándo no lo estuvo? Una de las principales dificultades que había en la izquierda de los 70 y 80 es que todos queríamos el socialismo, pero ninguno se ponía de acuerdo en cómo era, cómo se hacía. Entonces nos peleábamos, es que el socialismo es esto, no, es que el modelo centralista democrático, no, hombre, es que es el modelo descentralizado, pleitos entre hermanos que no llevaban en ningún buen puerto a la familia y que nunca lo llevaron. De hecho, había una broma viejísima en los 80. Usted mete a dos trotskistas en una misma habitación y ¿qué obtiene? Obtiene 2 partidos y 4 tendencias, porque ni con ellos mismos están de acuerdo. La izquierda no es que ahora está fragmentada, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. El problema, a final de cuentas, es que la tarea es ahora, en última instancia, cambiar condiciones conceptuales que permitan la confluencia. Un frente único de fuerzas, una convocatoria, un frente único de fuerzas, que va a ser difícil, va a ser sumamente difícil.
pero que de todas formas no va a tener repercusión inmediata, sino mediata, a largo plazo. A largo plazo. Casi que hay que pensar, muchachos, en términos de Gramsci, de la famosa guerra de posesión, que es la estrategia gramsciana para cambiar la sociedad capitalista. Seguir jugando en todo lugar donde existen las trincheras de la hegemonía capitalista, para dentro de, no mañana, no dentro de 6 meses, sino dentro de unos años o décadas, efectivamente tener la construcción de una sociedad más digna, de una sociedad que gira en torno al ser humano, una sociedad a la que yo llamo socialista, como producto sencillamente de la evolución natural y no de la imposición artificial, que por lo demás siempre ha sido muy débil, muy, muy débil. No sé, ya llevamos bastante rato, ¿no? Y no escucho a Gregory. Yo no sé si ustedes me Gregory, escuchan. no te escucho. Ahí está, ¿me escuchas? Ahí, perfecto. Me gustaría hacerle ya la última pregunta, Genial. la más sencilla de todas, la más facilita, pero sí tiene que ver un poco más con usted y cómo ha llevado la filosofía, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué significa hacer filosofía? No se te escucha. La respuesta es tan fuerte que no se le escucha. La respuesta Es tan tan fuerte densa que la no se respuesta escuchó. que no se puede dilucidar esa respuesta. No, Germán, no se te escucha ahí, no se te escucha. Quizás algo ahí, no sé. Sí, es que el micrófono lo tenés encendido, pero no. Salieron tres alternativas de micrófono, no tengo la menor idea. No, pero les decía, miren, la característica de la filosofía, y eso tengo mucho cuidado, no es ser crítica. La característica de la filosofía es ser reflexiva. La noción de crítica o de criticidad proviene de la prácticamente puesta en boga en la década de los 70 de las tesis de las tesis críticas de la Escuela de Frankfurt. Esas tesis críticas de la Escuela de Frankfurt consistían justamente en el abordaje crítico de las condiciones culturales del capitalismo. De ahí viene uno de los conceptos más importantes de la Escuela de Frankfurt, que es la industria de masas, el cultura de masas. Pero ¿cuál es el pero que debe observarse cuando uno trata de hablar en términos de pensamiento crítico a modo de ese punto de origen conceptual de la Escuela de Frankfurt? Que la Escuela de Frankfurt manejaba una metodología. Esa metodología era, de un lado, el concepto de totalidad de Hegel y del otro lado, el concepto de materialismo histórico de Marx. Es decir, de explicar las realidades humanas a partir de factores materiales. Eso no se da. En la filosofía no existe método. ¿Qué es lo que existe entonces de reflexión? ¿Para qué se reflexiona? Se reflexiona fundamentalmente para orientar, para guiar tu propia vida, tu existencia y para superar los retos de la vida. Entonces, así es como se ha hecho filosofía. ¿Cuándo se hace mejor filosofía? Cuando necesito en última instancia reencaminar el desastre de mi propia existencia. ¿Cuándo se hace filosofía? Cuando necesito superar la miseria de la vida, los retos de la vida, los retos del momento. Y no hay mejor momento que un momento que sea interesante, porque el momento interesante es el más complicado. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos en una etapa histórica interesante, claro. Miren, ¿cuándo se ha visto tanto cambio en tan poco tiempo? Esto es interesantísimo. Tan interesante que nos obliga a reflexionar. Y es justamente en esa reflexión donde se hace filosofía. No se hace filosofía, compañeros, haciendo un análisis de el opúsculo 32 de la ética de Spinoza. No se hace filosofía haciendo un comentario al capítulo del espíritu y la fenomenología de Hegel. Eso no se hace filosofía. Se hace filosofía creando un discurso propio. Porque en la medida en que ese discurso, tu discurso propio, se desarrolle, te da identidad como ser humano. Te da entonces capacidad justamente de hacer lo que se hace en la filosofía. ¿Okay? Pretender el vivir mejor, pretender en última instancia. ¿Por qué no decirlo? Morir la muerte del sabio. Morir sencillamente sin estar sometido a las angustias del momento.
guiar la vida es lo mejor. Para eso se hace filosofía. Se hace de acuerdo a los retos del momento y así se ha hecho. De hecho, yo he publicado cerca de 250 artículos en el semanario Universidad y el tema sencillamente que en ese momento me genera incertidumbre. Y mis ensayos son ensayos diversos, desde temas políticos hasta temas sencillamente existenciales, tema geopolítico como este que publiqué el año pasado, tema epistemológico como el que pues, como el que acabo de terminar. Recuerda la incertidumbre, así es como se hace filosofía. Y se hace filosofía, en última instancia uno podría decir para uno mismo, pero para uno mismo significa también para aportar para el otro, porque no somos islas, no somos individuos, somos sujetos dentro de una comunidad y esa comunidad nos debemos, en esa comunidad tenemos responsabilidad, en esa comunidad somos significativos. Entonces, y aquí yo no sé por qué me salió un anuncio y ya lo quitamos. Wendell, te iba a hacer una pregunta acerca de tu legado. Siempre me gusta cerrar con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que sea tu legado? Pero me parece que esto último que explicitaste dice mucho de cuál crees que sea tu legado en tus estudiantes, en tus lectores, en tu gente cercana, tal cual. No sé si quieres referirte al respecto de eso o que hagan lo que quieran con tus lecturas. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Un hombre medianamente inteligente, mi querido Dani, tiene que despreciar la fama y el reconocimiento. Porque le enturbian la vida. Y le enturbian la vida porque le cierra la puerta a la gente que lo ama y que le dice las cosas como son en la cara y se les abre a la gente que lo adora y que le dice a uno lo que quiere escuchar. Nada es peor sencillamente que una actitud ególatra por parte del filósofo. El filósofo debe ser humilde, debe sencillamente rehuir la gran pasarela. El filósofo no piensa para llamar la atención, piensa para guiar de la mejor manera su propia existencia y aportarle a aquellos que están cerca de él, como comunidad, como parte de nosotros, la forma correcta de salir adelante. Ahí quedamos, hermano. Entonces, Wendell, muchísimas hagan lo que gracias. Yo sea. creo que vamos cerrando ya.